Al primer claro del día la casa se sentía despierta de un modo equivocado. El salón guardaba la ceniza de ayer y las órdenes de hoy. Una campana de plata reposaba en la repisa como un ojo. Harriet colocó astillas con dedos cuidadosos e hizo prender una pequeña llama. Trabajó en silencio cada respiración lenta, escuchando pasos en la escalera. La puerta del pasillo estaba abierta aunque cada bisagra de la habitación decía que debía cerrarse. Pasó un trapo con lejía y agua por la rejilla. Le ardía el hombro de fregar, pero el hierro brilló. Puso tazas y platos en líneas claras sobre el aparador. Dobló servilletas en triángulos pulcros y las colocó junto a los platos como le gustaba a la señora. Mantuvo un talón apuntando hacia el pasillo. Una costumbre, no un pensamiento. El doctor Norcom entró sin decir palabra y se detuvo cerca de la repisa. Miró primero la campana, luego las manos de Harriet, luego la fila de tazas. Progreso, dijo, como si la habitación fuera una lección y él fuera dueño del asunto. Ella se colocó de espaldas a la ventana para que la luz quedara sobre su trabajo y no sobre su rostro. Él se acercó más de lo que un hombre debe acercarse en una habitación con puertas. Sonaron pasos en el pasillo. Él no volvió la cabeza. La señora entró con un chal apretado en la garganta. Harriet dijo café al dormitorio ahora. Su voz era mármol sobre el miedo. Harriet llevó la bandeja por el pasillo estrecho. Su brazo rozó el entablado donde años de manos lo habían hecho brillar. La mirada del doctor viajó con ella como calor. La puerta del cuarto de niños estaba abierta. Un bebé dormía en la cuna con una mano fuera como si buscara un cuento. Harriet aminoró para mirar y luego siguió. El reloj de la cocina dio la hora. En ese golpe de sonido la casa le dijo qué cuartos eran seguros y cuáles no. Ninguno lo era, pero algunos tenían más aire. La ruta del día se desplegó como siempre: dormitorio a salón, a despensa, a lavadero, de vuelta a la escalera. Cada espacio tenía una norma y un riesgo. La despensa tenía una esquina ciega y un estante que ella mantenía entre sí y la puerta. La escalera tenía un peldaño central que chirriaba, bueno para avisar y malo para esconderse. El lavadero tenía vapor que ablandaba los pulmones y hacía que las voces tomaran formas extrañas. Al anochecer fue a la cocina de su abuela. La levadura subía en un cuenco bajo un paño. Una pila ordenada de moldes delata el olor de la masa, levando el ritmo de una cuchara de madera golpeando el borde. Molly, la abuela, contaba monedas de los encargos de pan en montones de 5. No necesitaba el cuaderno de la mesa, pero igual lo tenía. Apretó una moneda en la palma de Harriet. «Sostén algo que sea tuyo», dijo. La moneda estaba tibia como si tuviera pulso. Vecinos iban y venían, un intercambio callado de noticias dobladas en harina. Un marinero guiñó y dejó una palabra sobre una patrulla. Una costurera pidió una medida de levadura y dejó un gesto que significaba más que gracias. La cocina no era segura, pero se sentía como si allí pudiera hacerse una seguridad y guardarse por un respiro. «Nunca camines sola después de oscuro», dijo Molly. «Ata tu pañuelo para que no te lo arrebaten. Si él habla suave, prepárate para hablar más alto». Mantuvo la voz pareja como si diera una receta. El emparrado del jardín estaba verde, incluso con un calor que mataba a otras cosas. Las enredaderas trepaban por un armazón que había visto demasiado. Harriet llevó sábanas al tendal y las prendió una a una. El doctor salió de detrás de los arbustos como si hubiera crecido allí. Habló de una casita. Dijo que sería tranquila. Dijo que sería suya. Lo dijo como si las palabras pudieran tomar la forma de un regalo. Harriet miró más allá de él hacia la cerca. «Duermo en casa de mi abuela», dijo. Mantuvo las manos en la sábana y no dejó que la tela temblara. Él sonrió sin calor. Habló en un susurro como filo de cuchillo. Dijo que podía moverla donde quisiera. Dijo que podía tomar lo que la ley decía que era suyo. Ella giró la pinza, la deslizó por el lino y la cuerda, e hizo que la sábana quedara firme. Esa noche en el salón, él dejó una nota metida en la cesta de hilos. Ella la tomó como si fuera un enredo de cordel y la deslizó al fuego. La ceniza subió y cayó como nieve en verano. La removió con el cepillo del hogar hasta que quedó gris y pareja. La señora entró y solo vio una rejilla limpia. «Te faltó una esquina», dijo. Harriet fue a la esquina y limpió lo que no estaba. En el desayuno, un pliegue en una servilleta se convirtió en una falla en el espíritu de Harriet. La quijada de la señora se tensó mientras miraba a Harriet servir café. Despacio dijo: «Te has vuelto lenta». Alargó la mano a la manga de Harriet para revisar un hilo diminuto. El doctor las miró a ambas, complacido de dejar que una cosa pequeña creciera. Harriet bajó los ojos y alisó el rostro. Sintió las manos sobre ella desde 2 direcciones y eligió qué dolor sostener para que el otro no cayera tan fuerte. La campana de la repisa,
Sonó 3 veces esa semana a horas extrañas. 3 era la cuenta que el doctor prefería cuando quería que ella viniera al estudio bajo un pretexto. Le pidió llevar un libro a un estante que no lo necesitaba. Le pidió encontrar una llave que ya había encontrado. Le pidió cerrar una ventana que no estaba abierta. Ella miraba la luz en las tablas del suelo para marcar dónde estaba él. Ella se paraba en el camino limpio de luz y mantenía la mesa entre ambos. En un rincón callado de la memoria otra casa, otra señora más bondadosa, había trazado letras con el dedo de Harriet y humo de vela. El libro se había dejado en una mesa donde ella podía verlo y tocarlo. La señora buena murió y una línea de tinta cambió en un papel, y el destino de Harriet giró con ello. Las letras se quedaron. Harían falta después. Guardaban forma bajo su lengua como un trozo de pan que guardas para un hambre que sabes que viene. Harriet fue al mercado con una canasta de hogazas y volvió con más que monedas. Encontró a Samuel Sawyer junto al pozo. Era un joven abogado con sombrero liso y un rostro que no conocía el campo. Le habló como a una persona, no como a un objeto en un estante. Ella dejó la canasta y lo midió como una costurera mide una tela, no por belleza sino por utilidad. Eligió verlo de nuevo. No era un romance en su mente, era una palanca en un espacio donde no tenía ninguna. Se dijo que si debía verterse daño al menos elegiría la copa. Cuando se lo contó a su abuela, la anciana se dejó caer en el taburete y se cubrió la cara con ambas manos. «Te enseñé pan y cuentas», dijo con la voz apretada de dolor. Luego alzó la cabeza y se secó las mejillas con el dorso de la muñeca. «Te mantendremos respirando», dijo. «No dejaré que él posea tu mente». La cocina se volvió una pequeña sala de consejo. Nombres se dijeron en bajo, puertas se marcaron en susurros. La ruta de un marinero se trazó sobre la mesa con un dedo mojado. La barriga de Harriet creció, y aún así trabajó en las tinas. La lejía le quemó las manos en carne viva, y se las vendó y siguió restregando. La rabia del doctor encontró nuevas rutas por donde caminar. Dijo que ella no lo desafiaría y guardaría hijos para sí. Dijo que los vendería al sur antes de que pudieran recordar su rostro. La hazaña de la señora se afiló. El cuarto donde Harriet dormía se hizo frío a propósito. La labor de la mañana se dobló. «Eres perezosa», dijo la señora. Harriet alzó la tina y mantuvo la mirada en el suelo. Nació su hijo y luego su hija. Los niños eran prueba de que su plan había funcionado, y prueba de que todo plan falla cuando un hombre lleva un libro de cuentas. El doctor sonrió y habló del cepo de subastas con soltura como quien comenta el clima. Harriet sostuvo al bebé y contó los pliegues de la piel en la muñeca para no gritar. En la cocina de su abuela aprendió el código del amor, bajo asedio padrinos elegidos por vigilancia, no por fiestas, una moneda cosida en un dobladillo, un juego enseñado a un niño que no es un juego sino una carrera hacia una puerta precisa. Carrera hacia una puerta precisa. Sawyer llegó y se detuvo en el sendero junto a la cerca donde el jazmín crecía salvaje. Dijo que compraría a los niños. Dijo que resolvería el asunto. Dijo que los papeles podían hacer lo que las promesas no podían. Harriet miró su cuello fino y sus manos limpias. Miró sus ojos y vio una preocupación que nunca había sido enseñada por cadenas. «Hazlo rápido», dijo, antes de que los mueva como copas bajo una mesa. Sawyer asintió como si la rapidez le perteneciera. La ley es una rueda que gira a la velocidad de los hombres, que no sangran cuando se detiene. Coser de noche en el salón se volvió una especie de escenario, donde ella era mantenida a la vista del doctor, mientras él escribía en su estudio. Hacía preguntas que no eran preguntas. «¿Por qué estuviste en la despensa 10 minutos? ¿Qué escalera usaste? ¿Quién te habló en la puerta?» Ella almidonaba los puños demasiado duros para que tardaran más en plancharse. Dejó caer un dedal cerca de una puerta y pasó tiempo buscándolo. Aprendió a toser una vez para advertir a la doncella en el pasillo, cuando la puerta del estudio se abría. Pequeños actos. No eran victorias. Eran una manera de respirar y pensar. La señora Norcom ideó castigos hechos de lo ordinario. «Calienta el baño ahora», dijo y observó a Harriet bombear, cargar y verter, mientras el bebé se inquietaba. «Más rápido», dijo. Hizo que Harriet desvistiera al niño y doblara la ropa bajo su mirada no por suciedad, sino por disciplina. Harriet mantuvo su vista en el trabajo. La historia permaneció en sus manos, no en la mirada de la mujer. La vergüenza era una herramienta. Ella se negó a darle forma. Una tarde el doctor la siguió a distancia cuando fue enviada a buscar al Camphor. La calle le ofreció un camino que había guardado para ese momento. Un vecino tosió 2 veces desde una puerta. Harriet entró a la botica y pidió una botella pequeña. El hombre tras el mostrador fingió buscar en la trastienda.
Abrió una puerta hacia un pequeño patio con una cerca no lo bastante alta. Ella trepó y saltó, cruzó un callejón y salió 2 casas más abajo. Volvió por el mismo camino con la botella en la mano y el rostro sereno. El doctor se quedó en la calle mirando 3 puertas seguidas y no aprendió nada. Las noticias se movían como vapor de pan. Sawyer dijo que el primer papel estaba escrito y luego el segundo. Dijo que los niños serían traspasados por otra mano para que el doctor perdiera el control. El doctor descubrió el movimiento e hizo el suyo. Cambió un nombre en un papel, luego otro, y mantuvo la línea tensa. La abuela Molly llevó una bolsa de monedas a la gran casa y pidió comprar un niño. El doctor sonrió sin alegría. «No me enseñarás», dijo. Empujó la bolsa de vuelta. Las monedas sonaron como dientes en una mandíbula. El trabajo se trasladó a otra casa por una semana. El doctor apareció allí a horas extrañas, como si las paredes mismas lo llevaran a cualquier lugar donde Harriet estuviera. Pasillos que habían parecido anchos volvieron a sentirse estrechos. Contaba los minutos que pasaba sola. Aprendió el sonido que hacía la verja al abrirse de golpe. Caminaba con la espalda cerca de un estante o del borde de una mesa. Las habitaciones aprendieron nuevos nombres. El salón era una red, la despensa un bordelos. Escalones traseros, un puente delgado sobre agua profunda. Una tarde calurosa en una escalera él subía mientras ella bajaba y no había espacio para pasar. Él sonrió paciente y bloqueó el siguiente peldaño con el pie. Harriet dejó la bandeja que llevaba en el rellano y no quitó la mano de ella. Desde la cocina un sartén chocó. La señora llamó por toallas. El sonido le dio un nombre que gritar si elegía hacerlo. No gritó. Esperó hasta que una doncella apareció a la vista, y entonces se movió dejando que la bandeja rozara la pared, para dejar una marca que alguien pudiera señalar después. Él se mantuvo cerca lo suficiente para volver el aire delgado, y luego la dejó pasar con una risa entre los dientes. La marca en la pared secó hasta quedar una cicatriz pálida. Ella la leía cada vez que subía las escaleras. Esa noche en el desván de su abuela Harriet, se sentó sobre un baúl con las manos trabadas bajo las rodillas. El calor del día subía a las vigas y se quedaba allí. Miró la línea del techo y el espacio bajo el cobertizo donde las tablas tenían huecos. Escuchó los sonidos nocturnos de un pueblo que conocía su nombre, y no podía decirlo con seguridad. Contó sus respiraciones. El desván olía a harina vieja, a madera vieja, y al humo leve de la estufa de la cocina abajo. El pequeño cuadrado oscuro sobre el cobertizo no era aún un plan. Era un agujero que parecía un futuro. Se lo contó a su abuela por la mañana. «Si la ley hace del movimiento una cuerda, estaré quieta», dijo. Molly miró el techo, luego el rostro de su nieta. Sus ojos estaban húmedos y duros al mismo tiempo. «Haremos de la quietud un camino», dijo. «Tengo un primo con un martillo. Tengo manos». Puso pan en el horno y dejó la puerta entreabierta para desperdiciar calor en la habitación, donde hablaban de secretos. El doctor habló de una casita otra vez, como si la repetición pudiera volver una pared, una puerta. Harriet escuchó y mantuvo su propio plan bajo la lengua como una piedra. «No viviré donde tú digas», dijo. Él se inclinó. Su voz bajó. Nombró lo que quería con palabras que ensuciaban el suelo. Ella mantuvo el rostro inmóvil. Él se fue y dio un portazo tan fuerte que hizo sonar la campana. La campana sonó una nota clara y delgada, que hizo que toda la casa pareciera pequeña. Esa noche en la cocina de la panadería, el primo llegó con un martillo envuelto en tela. Trabajó al ritmo del corazón, no de la luz. Molly quitó una teja y la dejó aparte con cuidado. Hicieron un pequeño espacio sobre el cobertizo no lo bastante ancho, para sentarse apenas lo suficiente para girar un hombro. El primo cortó una rendija hacia la calle. Molly perforó 2 pequeños agujeros en la pared opuesta, para que el aire encontrara el aliento dentro. Harriet se arrastró, y sintió las tablas apretar sus costillas. Se quedó el tiempo necesario para aprender a doblar las piernas de modo que dolieran menos después. Al día siguiente horneó pan con su abuela y al otro también. Sostuvo a sus hijos cuando pudo. Besó los lugares blandos en sus cuellos donde la piel olía a sueño. Les enseñó 2 juegos pequeños. Un juego les enseñaba a correr hacia una puerta, si una campana sonaba 2 veces despacio. El otro les enseñaba a quedarse quietos bajo una mesa hasta que una mano tocara 3 veces. Aprendieron los juegos como los niños aprenden canciones. Les gustaba ganar. Su victoria significaría quedarse cerca. Lluvia tardía cayó y el patio tomó brillo. Harriet salió con una cacerola para atrapar las gotas del techo. Se paró bajo el alero y miró la pequeña franja de pared sobre el cobertizo tan simple como madera vieja. Un ave nocturna cantó una vez y se detuvo. Ella no respondió.
Contó las tablas con los ojos y convirtió cada una en una promesa para sí misma. El doctor le dijo que había enviado aviso al sur a un comerciante de su agrado. Dijo que había ganancia en los niños. Dijo que el precio había subido. Sonrió como un hombre complacido con un campo que no sembró. Ella mantuvo las manos en la tabla de lavar y frotó la tela hasta que le dolieron los nudillos. No lo miró. Vio en cambio el pequeño agujero, hecho por el punzón de su abuela, y la línea de luz que entraría por él, cuando la mañana se alzara en la calle. Esa noche Molly colocó una tabla junto al cobertizo, una pequeña escalera de oportunidad. Cuando te levantes sube como una sombra, dijo. Cuando alcances no lo hagas lejos. Las tablas se rompen si les pides ser jóvenes. Harriet se quitó los zapatos y los dejó dentro de la puerta trasera. Tomó la cuchara de su cintura y la metió en el dobladillo de su falda. Sostuvo el rostro de cada niño entre las manos y los hizo mirarla. Jueguen bien el juego, dijo. Ellos asintieron con el peso de una tarea que no comprendían del todo. Subió cuando el patio estuvo lo bastante callado como para oír respirar a los vecinos. La tabla se sentía áspera bajo los dedos de los pies. Las manos de Molly eran fuertes bajo sus pies y luego se apartaron. Las tablas rasparon sus hombros. El espacio la tomó como una boca toma una palabra. Se deslizó adelante y sintió astillas prenderse y soltarse. Se quedó quieta mejilla sobre la madera, escuchando a través de las tablas el aliento de su abuela. La tabla afuera volvió a su sitio con un golpe suave, que sonó como un corazón cayendo y volviendo a latir. Por la mañana el pueblo oyó un lamento desde la cocina de la panadería, y lo tomó por dolor. La gente acudió a la puerta. El doctor también vino complacido de ser el centro de la tormenta. Buscó con espectáculo. Miró bajo camas y en barriles. Envió hombres al río. Envió muchachos a los campos. Escribió un aviso. Juró. No miró hacia arriba. El techo mantuvo su rostro simple ante el día y guardó el secreto vivo dentro. El espacio sobre el cobertizo la sostuvo como una caja sostiene algo frágil, sin lugar para papel. Las tablas le apretaban hombros y caderas. No podía sentarse. Aprendió a acostarse de lado con una rodilla alta y la otra estirada. Luego cambiar cuando el dolor se volvía cruel. El techo tenía 7 tablas de ancho y 9 de largo. En verano las tejas se horneaban hasta que el calor bajaba como una mano. En invierno el viento encontraba cada rendija y hacía de cada una un cuchillo. El punzón de Molly había dejado 2 agujeros pequeños en un extremo y una hendidura hacia la calle. Harriet pegaba el ojo a la hendidura y veía el ángulo de una rama y entre hojas un trozo delgado de cielo. De noche una sola estrella se quedaba donde podía. La luz del día hacía un hilo brillante que corría por cierta teja cuando el sol alcanzaba cierto lugar. Ese hilo se volvió su reloj. Aprendió la casa otra vez por el sonido. La cocina de abajo tenía una tos en el tiro de la estufa. La puerta del horno de la panadería rechinaba cuando se abría muy deprisa. Los pasos de Molly tenían un ritmo como de telar. Cuando la campana sonaba en la repisa de la casa grande, el sonido llegaba fino al techo como si se rozara vidrio con una uña. Las botas de los hombres en el callejón tenían peso y puntería. Los zapatos de las mujeres hacían un susurro que decía si estaban cansadas. Harriet guardaba una cuchara en el dobladillo de la falda, aún en ese sitio estrecho. Allí no servía. La guardaba de todos modos. Presionaba el dorso contra la tabla donde descansaba su mejilla, para que la madera no dejara una marca honda. Contaba sus respiraciones contra el roce de la cuchara. Nombraba cada cuenta por alguien a quien debía mantener con vida. Por la hendidura miraba a Joseph jugar a las canicas con muchachos en el patio. Reía con toda la cara. Esa risa la punzaba y la calentaba a la vez. Luisa practicaba llevar una bandeja de mesa en la cocina de su abuela. Aprendía a evitar que las tazas tintinearan. Harriet golpeaba 2 veces la tabla cuando pasaba una patrulla y todo estaba bien. Molly respondía con un toque leve en el techo de la cocina. Los días en que el doctor acechaba la calle, Molly tosía y luego golpeaba 2 veces despacio, y Harriet yacía inmóvil hasta que el aire se enfriaba. El calor llegó temprano ese primer verano. Las tejas volvieron el espacio un horno. El sudor corría y no tenía a dónde ir salvo a la madera. Harriet mantenía un trapo en la boca para atrapar la tos cuando subía. Dormía a pedazos. Soñaba sueños extraños sin aire. Al mediodía las aves arrojaban sus sombras por la hendidura y se iban deprisa. Las hormigas encontraban camino, entraban en fila por una grieta y desaparecían por otro lugar. Su certeza la consolaba sin razón. De noche Molly deslizaba una taza al agujero con caldo dentro. Era ralo pero con el peso de un hueso en el gusto.
Mandaba cortezas de pan, una rebanada de manzana, un sorbo de agua fresca en una calabaza pequeña. A veces un peón llegaba tarde con un fardo. Nunca miraba hacia arriba. Dejaba el fardo junto a la puerta. Por la mañana se convertía en notas y comida, y una moneda que viajaba entre manos para volverse un día de seguridad. El doctor enfureció. Escribió avisos. Ofreció una recompensa que sonaba grande para gente que nunca contó lo que contaba Molly. Mandó chicos al río, hombres a los campos y mujeres al mercado a mirar bajo canastos. Montó un caballo prestado para que el polvo se alzara y lo hiciera parecer tormenta. Entró en la cocina de la panadería a olfatear dolor. Molly lloró por él y por la habitación sobre él. Batía masa con una mano y se secaba los ojos con la otra. Mi nieta se ha ido, dijo. Soy una pobre anciana. Lo repitió una y otra vez para que la mentira echara raíces hondas y diera fruto. Un marinero llegó de noche con la gorra en la mano y dijo en voz baja: «Déjelo buscar al norte». Una carta salió con una mujer libre que podía firmar con letra pulcra y hacerla parecer enseñada por el norte. La carta decía que Harriet estaba en Nueva York. Otra carta siguió enviada desde Boston. El doctor ensilló su caballo, fue hasta donde pudo pagar y volvió solo con polvo. El pueblo sonrió en secreto. El ministro habló el domingo sobre la paciencia de Job. Una mujer salió del pasillo en vez de escuchar y se sentó en los escalones traseros de Molly con una hogaza en el regazo para mirar la calle. Cuando la lluvia cayó fuerte, el techo goteó en 3 lugares. Harriet tensó la falda para que los hilos no la empaparan. Molly puso una olla en la mesa de abajo para atrapar una gotera. El sonido de las gotas sobre el estaño hizo una música delgada que dibujó la tormenta. Tras la lluvia subió de la madera un olor fresco. La hendidura mostró un mundo lavado. Su piel se sintió nueva por un minuto. Luego la humedad se le asentó en los huesos. El invierno arañó su entrada. La escarcha trepó por las tablas en dibujos como helechos. El viento se deslizó por los agujeros pequeños y le robó el aliento. Se envolvió la cabeza con un paño y metió los brazos en el corsé para guardar calor en el centro. Los pies se le entumecieron. Cuando los frotaba ardían sin fuego. El humo de la cocina de abajo encontraba camino y le hacía llorar los ojos y combatir el pecho. Aprendió a toser en un trapo despacio y bajo para que sonara como madera que cruje en el frío. Una semana una fiebre se tendió sobre ella como un perro mojado. Tembló y la mente se le fue. Molly subió al hueco con un trapo atado a la nariz y una taza de vinagre con agua. Le limpió la cara, las manos y el interior de los codos. Le puso una rodaja de papa en la frente para enfriar y la dejó hasta que se templó. «Resiste», dijo. «Resiste». Harriet enganchó el pulgar a la cabeza de un clavo en la tabla y se sostuvo mientras el cuerpo intentaba irse sin ella. Vecinos montaron guardia por turnos. Un hombre con mala pierna se sentó al final del callejón con un bastón y lo golpeó en el suelo cuando venía un extraño. Una mujer con un bebé nuevo colgó pañales de un modo que decía que una patrulla había doblado la esquina. Un chico corrió por el patio y tropezó a propósito cuando vio al doctor cerca. Hizo una escena y tiró un barril para que el hombre se quedara a reñir y olvidara la puerta por la que pensaba entrar. Joseph creció. Harriet podía verlo aún por la hendidura, por cómo empezaban a cuadrarse sus hombros. Aprendió a correr más rápido que muchachos mejor alimentados. Aprendió a oír un paso sin parecer que escuchaba. Una vez un hombre lo tomó del brazo al borde de la calle. Un vecino rió demasiado alto y dijo: «Ese chico me debe una hogaza», y le dio un manotazo como si lo reprendiera y se lo llevó. Cuando doblaron 2 esquinas, el hombre dejó la mano un instante sobre la cabeza de Joseph, una bendición veloz y guardada. Harriet solo vio el inicio y el final por la hendidura, y supo el medio por cómo se movieron ambos cuerpos después. Luisa aprendió un lugar nuevo. Una amiga de Molly la recibió un tiempo como niñera. El marido de la mujer trabajaba el río, y no dejó que el doctor cruzara su umbral. Cuando Norcom llegó a pedir un vaso de agua, la mujer le dio agua, y cerró la puerta antes de que la última gota dejara el borde de la taza. Luisa aprendió a qué cuarto desaparecer cuando cierto golpe sonaba. Aprendió a hacerse pequeña bajo una mesa, y a contar hasta 50 sin mover los pies. Harriet la miró cruzar el patio camino de una casa a otra, y contó con los labios pegados a la tabla. Una vez un carpintero vino al cobertizo a arreglar un poste. Su escalera raspó cerca del techo. Subió y caminó por las tablas sobre Harriet. Sus botas hicieron el espacio más pequeño. Se detuvo junto a la hendidura y escupió. La saliva golpeó las tejas y corrió. Martilló un clavo con tanta fuerza que el golpe le atravesó las tablas hasta los dientes. Maldijo un nudo en la madera, bajó y bebió agua de un cazo. Nunca miró hacia arriba.
Cuando se fue, Molly se sentó bajo el techo y no se movió por largo rato. Apoyó una mano plana en el cielo raso, y el cielo raso tomó consuelo de ella, y el cielo raso tomó consuelo de ella. Sawyer mandó aviso 2 veces por un hombre que le debía un favor. Los papeles se habían movido y luego atascado. No podía conseguir lo que quería de un sistema hecho para negarle nada salvo eso. Entró por la calle lateral una vez y se quedó con Molly donde el callejón daba al patio. Se quitó el sombrero, lo giró en las manos y dijo: «Estoy intentando». Molly miró sus uñas limpias y su boca blanda y dijo: «Intenta más callado». Él se sonrojó, asintió y se fue. Los domingos una voz se elevaba en una casa al fondo del callejón, donde la gente se reunía cuando no debía. Un himno llegaba fino por las tablas, algo sobre liberación. Harriet no cantó, le dolía la garganta. Puso los dedos en la hendidura y dibujó el aire. No pidió a Dios que enviara ángeles. Pidió una hora en que ningún pie se detuviera, en el escalón de su abuela, y ninguna llave arañara cerradura alguna de las habitaciones donde estaban sus hijos. Llegó una carta del norte con letra cuidadosa y un nombre que Molly pronunció con los labios sin decirlo en voz alta: Lydia Maria Child. La carta hablaba de trabajo que imprimía palabras y de gente que ayudaría si Harriet lograba llegar. Harriet oyó el nombre a través de las tablas e intentó imaginar el rostro de la mujer. Imaginó en cambio una lámpara en una mesa y una pluma raspando. Puso esa imagen donde guardaba la estrella. Hicieron pareja. El tiempo pasó en rebanadas. Calor de verano, luego una hoja que cambia, luego el primer día en que hizo falta abrigo, luego el día en que el abrigo no bastó. La voz de Joseph se quebró y luego quedó más baja. El cabello de Luisa, que había estado en rizos apretados, se tendió en una curva suave al cepillarlo y trenzarlo. Harriet extendió la mano para tocar esa curva en el aire y sintió madera. Una vez una patrulla golpeó la puerta de la panadería en la oscuridad y gritó que se había visto a una fugitiva cerca. Molly abrió con harina en los brazos como si hubiera horneado dormida. Los hombres entraron, apartaron los moldes de pan y tiraron un estaño al suelo. Uno puso la mano en la estufa como para probar una idea y la retiró con una maldición. Fueron al cuarto trasero, volvieron y se lanzaron palabras como piedras. Cuando se fueron, Molly echó el cerrojo y apoyó la frente en la puerta. Harriet yacía arriba con la boca abierta y los dientes apretados para que el aire pasara sin sonido. Un día de calor, una avispa encontró el agujero e intentó entrar. Harriet sopló y la avispa giró y volvió. Se apretó hasta la mitad y se detuvo con las patas trabajando. Ella puso la cuchara en el agujero y dio un toque. La avispa se fue y no volvió. Esa pequeña victoria la alimentó una hora. Empezó a perder sensación en 2 dedos del pie. Los frotó hasta que le dolieron las palmas. La sensación volvió con un dolor que dolía más que el entumecimiento. Su espalda aprendió una curva que hizo del acto de ponerse de pie algo extraño, cuando Molly la sacaba en mitad de la noche para que se lavara en el barreño, y la abrazara, y la subiera de nuevo. Cada vez que entraba otra vez en el hueco le daba las gracias y lo maldecía con el mismo aliento. Corrió el rumor de que el doctor pensaba enviar a Joseph al sur fuera de alcance. Lo haría al amanecer, dijo un vecino, porque el amanecer les parece limpio a los hombres que hacen cosas sucias. Esa noche los pies se movieron en silencio. Alguien cortó la cuerda de una barca pequeña. Alguien movió un carro al patio equivocado para que el correcto no pudiera rodar sin ruido. Alguien se sentó en un escalón e hizo ver que dormía hasta que el gris de la mañana deslavó las esquinas. El traslado no ocurrió. El doctor gritó en el callejón y culpó a la luna. Culpó a la lluvia. Culpó al pan de Molly por ablandarlo. No culpó a los hombres y mujeres que se quedaron a la vista e hicieron una red de lo ordinario. Los llamó con palabras agudas y entró. Una tormenta de invierno arrancó una teja. El viento la levantó y dejó entrar agua. Molly subió al hueco con un clavo entre los dientes y un martillo pequeño bajo la falda. Se acostó al lado de Harriet y alargó la mano para martillar desde dentro, mientras Harriet sostenía la tabla floja con la cuchara y la mano. Cada golpe le corrió por los huesos. Trabajaron hasta que la tabla volvió a su lugar y el viento quedó fuera. Cuando Molly bajó por la puertecita, besó la sien de Harriet sin sonido. Llegó la primavera y con ella el rumor de una goleta de confianza para una travesía corta si niebla y marea coincidían. Un primo del hombre de una amiga sostendría la cuerda. El bote no parecería ayuda, parecería un viaje de trabajo. El momento sería antes del amanecer, cuando salen los pescadores y los borrachos se vuelven hombres camino de la faena. Debemos atraparla ahora, dijo Molly. Tendrás que cruzar el patio. Tendrás que cruzar 2 calles. Si te atrapan, no solo te atraparán a ti.
Harriet yació en el hueco caliente y saboreó la sal del aire como si pudiera medir la marea por ella. Cerró los ojos y caminó la ruta en la mente paso a paso, abajo por el agujero, a través del desván, bajando la escalera, pasar el horno, salir por atrás, junto a la cerca, al callejón, entre los dos barriles que siempre están en la puerta del tonelero, cruzar la esquina donde el zapatero tira cuero viejo, pausa, escucha, luego la segunda calle, la del tablón que falta en la acera. Pisa ancho, no atrapes el pie, el muelle estará mojado, la cuerda estará baja, una mano la alzará y ella pasará por debajo, y quedará plana bajo una lona. Ya podía sentir astillas en el hombro. La noche antes de la niebla prevista, Molly se sentó a la mesa con un retazo y cosió un bolsillo dentro del corpiño de Harriet. Puso dentro la moneda que le había dado hacía mucho ya lisa de tanto sostenerla. Puso un papel doblado con 2 nombres y un lugar en el norte. Puso un mechón de cada niño atado con hilo. Cerró el bolsillo con puntadas. Ató el último nudo con los dientes y lo aplanó con el pulgar. Molly cronometró la patrulla con el reloj de cocina. Pasaba en la hora y luego en la media cuando la luna menguaba. Escribió las horas con tiza en el embés de la mesa donde nadie pensaría mirar. Observó desde la cortina cuando el doctor caminaba y aprendió que se detenía en la misma lámpara para ajustar el guante. Saldrás cuando él levante la mano, dijo. Estarás más allá del segundo barril cuando la baje. Harriet practicó respirar a través de una tira de tela. Practicó no toser cuando subía el humo del horno. Se quedó inmóvil y contó hasta 100 y luego hasta 100 otra vez. Puso el pulgar en la cabeza del clavo no para evitar morir esta vez, sino para evitar ponerse de pie y romper el cuerpo antes de que la hora se lo pidiera. Escribió una nota con un lápiz, roto en un papel arrancado de un libro viejo. Escribió 3 líneas. Quemó los bordes para que el papel pareciera hallado y no puesto. Lo deslizó bajo una tartera para que Molly lo sembrara donde los ojos correctos lo verían y los ojos equivocados lo pasarían. Puso los labios en la tabla donde a menudo descansaba la cabeza de Ketu cuando Molly se sentaba abajo. No rezó con palabras. Puso la frente en la madera y dejó que tabla y hueso hablaran. La niebla llegó al fin como un cuerpo bajo y denso que abrazó el callejón y suavizó cada línea. El río no hizo sonido bastante alto para delatarse. Los hombres caminaron con los sombreros bajos y los ojos a medias. Los ladridos se tragaron. Un gallo lo intentó y desistió. Molly levantó la tabla. Harriet giró boca abajo y se deslizó hacia adelante. La madera cortada le besó la piel áspera. Bajó los pies a la escalera. Las piernas le temblaron sin permiso. Puso los pies en el desván y se quedó encorvada hasta que la espalda recordó estar erguida. Respiró por la tela. Bajó a la cocina y puso la mano en la estufa y la retiró al instante. El calor seguía siendo calor. Miró una vez la pared con las marcas donde había medido a sus hijos contra un año. Alzó la mano y la dejó caer. Molly sostuvo la puerta trasera abierta el ancho de un dedo. El callejón la recibió. Olía a humedad y a pescado viejo y a un rastro de levadura. Los barriles estaban donde siempre. El tablón ausente esperaba donde siempre. Un gato se deslizó junto a la cerca y no miró arriba. Cerca raspó un tacón y siguió. Cruzó la primera calle. El montón de retazos del zapatero yacía oscuro y bajo. La segunda calle se abrió ancha y luego se cerró con la niebla. Puso el pie donde el tablón ausente la habría atrapado, y no sintió más que aire y su propio pie. Lo apoyó segura. Pasó la lámpara cuando una mano alzó un guante para arreglarlo. Pasó el segundo barril cuando la mano bajó. En el muelle una forma se movió y luego otra. Una cuerda se alzó a la altura del pecho. Una voz dijo agáchate no más alta que un aliento. Pasó por debajo y quedó plana bajo una lona que olía a sal y a soga podrida. El piso del bote era áspero. La madera tomó su peso y su miedo como si hubiera sido hecha para ambos. La cuerda se asentó detrás de ella. Pasos fueron y vinieron sobre las tablas. Otra voz dijo fardos y algo pesado golpeó cerca de su oído. El bote cortó el agua con ruidos pequeños que se sentían como un corazón en un pecho nuevo. Mantuvo el rostro vuelto hacia la rendija donde se deslizaba una línea de aire. Contó hasta 100. Contó otra vez. Una campana lejos en el pueblo dio la hora fina y lenta. La niebla aguantó. El bote se soltó del muelle con un roce suave. El río lo recibió. Los remos dieron bocados pequeños. La orilla no se quejó. Harriet presionó el pulgar en el corpiño donde estaba el bolsillo cosido. Sintió la moneda y las formas duras y pequeñas del cabello atado con hilo. Su aliento hizo calor bajo la lona. Escuchó un grito que no llegó. En algún lugar un hombre carraspeó. En otro una gaviota hizo un sonido bajo y luego ninguno. El bote se movió. No se dejó llamar a eso escape.
Lo llamó la habitación siguiente. Ella había elegido la puerta. Yació inmóvil y dejó que el río llevara el marco. Río llevara el marco. La niebla pliega el río en un solo aliento. Los remos se hunden. La barca se desliza junto a pilotes negros que se alzan como dientes perdidos. Harriet mantiene la mejilla contra la lona y cuenta. 100, 100 otra vez. Su pulgar descansa sobre el bolsillo cosido junto a sus costillas. La moneda presiona de vuelta a través de la tela. Siente el cuadrado pequeño de papel y los nudos duros de cabello. Los nudos son prueba de que el amor puede sostenerse con hilo. Una voz dice, calla ahora, y la barca mete la proa en una calle de agua más ancha. La lona se alza lo suficiente para dejar pasar una hoja delgada de luz. Ve otra barca que pasa con hombres doblados sobre su labor, espaldas redondeadas, sombreros calados. Ningún ojo se vuelve hacia ella. Una gaviota deriva, luego cae al agua y se alza con un destello. El aire sabe a sal y a alquitrán. Traga y el sabor permanece. Llegan a un muelle bajo que huele a soga húmeda y a col. Una mano golpea la tabla 2 veces despacio. Arriba dice la voz cerca de su oído. Ella se desliza fuera con las rodillas rígidas. El mundo bajo sus pies se mece aunque la barca ya no se mueve. Un hombre con sombrero redondo sin preguntas en el rostro le tiende un chal con un desgarrón remendado en el borde. Señala un carro volcado junto a un cobertizo. Ella sube al hueco y se cubre la cabeza con el chal. Las tablas se deslizan. Oscuridad otra vez. Ruedas golpean. Cascos repican. El carro se inclina y vuelve y se inclina. Una línea de una canción llega de la calle y se rompe contra el costado del carro. Harriet cuenta respiraciones entre los giros. Cuando el carro se detiene no se siente como una parada con peligro dentro. Las tablas se corren. Una mano tira. Sale a un patio angosto con un tendal tendido entre 2 ventanas. Una mujer con un pañuelo atado firme en la nuca vierte agua de una jarra en una palangana. Ben dice como si fuera un mandado y no una vida nueva. Dentro la habitación es pequeña y pulcra. Una estufa con una tetera azul. Una mesa con 2 sillas y una tercera metida debajo. La mujer pone la palangana sobre la mesa y le da a Harriet un paño. Puedes lavarte o no, dice. No te diré qué hacer con tu propia piel. Harriet se lava de todos modos. El agua se vuelve gris al instante, luego aclara mientras escurre y sumerge y escurre. Cuando termina la mujer, le pone una taza de café en las manos. No es como el café de Molly. Trae un filo amargo y una dulzura que se siente como nervio. Estás en el norte, dice la mujer. No pienses que la línea te salva. No lo hace. Pero estás en el norte. Da un nombre Mary y una calle que Harriet debe olvidar y recordar, solo si llega lo peor. En 1 o 2 días el camino vuelve a torcerse. Un vagón de tren huele a aceite y hierro y a abrigos de hombres mojados en el bajo. Harriet se sienta con la espalda a la pared y vigila la puerta. Un sobrecargo negro libre la guía de un asiento a otro sin alboroto, cuando un hombre de mirada curiosa se queda rondando. Mi prima, dice el sobrecargo, para nadie, para todos. Va a ver a una tía. Las palabras se tienden como tablones sobre un charco. Sostienen Filadelfia. La calle bulle. Un hombre con un periódico grita noticias sobre un proyecto de ley en el Senado. Una mujer con delantal limpio lleva una bandeja de pasteles por una puerta con tirador de latón. Harriet se mantiene en la orilla y se deja arrastrar. Una mujer cuáquera la encuentra en una esquina, le roza el codo y avanza con ella como si fueran parientes que llegan tarde a una visita. No lejos, dice la mujer. Camina sin volverlo espectáculo. En una sala tranquila hay un mapa extendido sobre una mesa. Dedos marcan líneas y nombres. Nueva York, Boston. Hay alfileres clavados en lugares, como si una costurera hubiera trabajado la piel del país. Nueva York suena fuerte de un modo que llena el oído y empuja el pensamiento hacia atrás. Carros, campanas, hombres que pregonan ostras, mujeres que venden cintas, el repique de las herramientas de un herrador, un perro que cree que la calle es suya. Harriet aprende 2 rutas a la vez, la que pasa por gente que asiente y levanta un pestillo sin mirar, y la que pasa por ojos que viajan demasiado, y manos que viajan más. Encuentra trabajo en una casa donde niños necesitan cuidado y una madre necesita dormir. Toma el puesto porque es suyo para tomar. No porque una campana en otra habitación se lo diga. La diferencia es pequeña y enorme a la vez. Las noches no son fáciles. Cada golpe parece un recuerdo. Cada paso en la escalera se siente como una mano en su hombro. La ley del norte es una corteza delgada. Debajo el alcance del sur sigue obrando. Aprende la palabra recompensa como se aprende el olor del humo. Una vez y para siempre. Aprende a mirar primero las botas de un hombre, luego sus manos, luego su boca. El día que cuelgan un aviso en un poste cerca del mercado,
Ofreciendo dinero por información sobre una mujer con cierto aspecto y cierto andar, se pone un sombrero con ala y cambia el paso. Escribe su primera carta a Molly. Necesita 3 juegos de manos para llevarla al sur. Un hombre la dobla dentro de un periódico. Una mujer la guarda en una canasta bajo una hogaza. Un chico corre con la canasta y roba un durazno en el camino y no mancha el papel. Cuando Molly la lee a la luz de una vela en la mesa, la lee como si oyera de nuevo un sonido desde arriba de su cabeza. Harriet lleva la imagen de esa vela en su mente como un dios pequeño al que puede llamar. Joseph llega meses después más viejo, en el modo en que los niños se hacen viejos, cuando han debido aprender a escuchar puertas. Se queda en la sala segura y no sabe si reír o hacer una reverencia. Elige correr hacia ella y hundir la cara donde su hombro se une al cuello. Ha crecido. Huele a río y a pan y a polvo y a miedo. Ella lo sostiene hasta que las rodillas se le doblan de alivio. Vacía un plato y se duerme en la mesa con la mejilla en el brazo. Ella lo acuesta en un jergón y se queda mirando hasta que la calle afuera dice, «Mañana». Luisa tarda más en extraerse. La cuerda atada a su vida cruza demasiadas manos. Por un tiempo se queda con la esposa del hombre del río que no permite que el doctor cruce su umbral. Cada carta que dice pronto cae como una moneda en un tarro que aún no puede abrirse. Harriet mide su propia respiración contra esa palabra. Trabaja días largos y mantiene la puerta a la vista. Aprende a servir té con mano firme, incluso cuando la ventana arroja la sombra de un hombre con sombrero, al que ha aprendido a temer en cualquier calle. Sawyer escribe una vez luego, no escribe por un tiempo. La carta trae palabras que piden perdón sin arrodillarse. Dice que ha intentado mover papeles para impedir que Norcom convierta niños en ganancia. Dice que la ley se enreda cuando se le pide ir donde no quiere. Harriet lee las líneas y los espacios entre ellas. Dobla la carta y la guarda en una lata con los nudos de cabello. No responde. Escribirle sería admitir que queda una cuerda entre ambos. La ley de esclavos fugitivos se aprueba. Un conjunto de palabras que vuelve más delgada la corteza del norte. Hombres con insignias golpean puertas y piden mirar manos y dientes. La patrona de Harriet baja la voz y dice, «Diremos que te pagamos y que siempre ha sido así». La baja más y añade, «Si vienen duro, diremos que eres de la familia». El mentón de la mujer se alza en esa última palabra. Familia es una frontera que a veces sostiene. En un día cargado de inquietud ella y los niños, Joseph ahora con camisa nueva. Luisa, por fin, llegada con una trenza pulcra y un paso cuidadoso, salen a un parque en el borde de la ciudad donde un estanque refleja una franja de cielo sin techos. Se sientan en un banco y miran gansos deslizar sus cuerpos por el agua como letras, moviéndose por una página. Harriet les cuenta una historia sobre un zorro que roba una hogaza y la devuelve al umbral después de saborear amor en ella. Ellos ríen porque son niños. Ellos ríen porque sus cuerpos necesitan practicar la risa como una mano necesita practicar la escritura. El trabajo cambia. Se vuelve niñera de una familia más arriba de la avenida donde un niño tose por las noches, con un sonido húmedo, y necesita ser cargado hasta que pase el ataque. Harriet tararea una melodía sin palabras y recorre la habitación larga de un lado a otro. Le pagan. Las monedas reposan en su palma como un idioma nuevo. Envía algunas a Molly cosidas planas en un dobladillo. Guarda otras en un frasco detrás de una fila de botes de harina. Esconde una bajo la tabla suelta junto a su cama como quien guarda un secreto para mantener afilada una parte de sí. Secreto para mantener afilada una parte de sí. Una tarde llega una mujer a la puerta trasera con un paquete envuelto en papel pardo y atado con hilo de algodón. Es pequeña y lleva un sombrero que oculta media cara. Cuando alza el mentón, sus ojos sostienen una luz firme que Harriet ha visto solo en 2 lugares. En los de Molly cuando se toma una decisión, y en un niño que sabe su propio nombre. Lydia Maria Child, dice la mujer. Los amigos me llaman María. ¿Puedo pasar? Lo dice como si pedir permiso fuera tender un piso para el respeto. Harriet se hace a un lado y abre más la puerta. Hablan en la mesa con una tetera entre ambas y un plato de galletas duras que ninguna toca. Maria Child habla de páginas y prensas y salas donde las mujeres se reúnen para leer sin que las manden callar. Habla de cartas que cargan peso más allá del papel. Dice tus palabras deben ser tuyas. No lo dice como orden, lo ofrece como un puente. Harriet mantiene el rostro quieto y las manos planas sobre la mesa, donde la madera está gastada de fregar. Las palabras pueden poner derecha una habitación, dice María. Incluso cuando la casa está mal, Harriet siente que el techo del desván se le posa en la parte trasera de la lengua. Recuerda el clavo, recuerda la estrella.
Recuerda contar a través de una tos. El recuerdo le duele en las costillas de un modo que le dice que el dolor aún no termina. Mira a María Child y ve un camino con tinta por polvo. No está lista para andarlo. Dice lo pensaré. María asiente como si pensar fuera una clase de labor que merece agua fresca y un taburete. Invierno otra vez con filo duro. El río hiela en la orilla y de día se rompe en cuchillos que repican. Harriet mantiene a los niños cerca cuando salen y les enseña a mirar el suelo además del cielo. Hombres con abrigos se detienen en portales y leen avisos. Algunos los llevan a iglesias. Algunos los fijan a paredes. Algunos los rasgan a la mitad y los dejan en las cunetas. La ley ha pasado del papel al aliento. Harriet aprende a plegarse en un portal sin parecer un cuerpo que se esconde. Joseph, ya más alto que la mesa, empieza a hacer mandados en calles que Harriet aún no considera seguras. Vuelve con una sonrisa y un moretón, y una corteza de pastel robada a un chico que creyó ser más rápido. Cuenta la historia y el moretón es una insignia. Harriet escucha y ve las esquinas de los callejones y los hombres que se apoyan allí. Le hace repetir la historia 2 veces, luego le pide que la cuente al revés. Él lo hace. Ella asiente porque significa que miraba además de correr. Luisa aprende sus letras en una mesa de cocina donde el polvo de harina le provoca estornudos. Escribe su nombre despacio con cuidado de no manchar. La curva de la L llega como un meandro de río. La O se sienta como una boca llena. La U parece una puerta. La I es un clavo. La S es una serpiente. La A es un techo con patas. Tu nombre guarda cuartos, dice Harriet. Luisa ríe y dibuja un techito sobre la A como si necesitara otro. Harriet finge no ver el techo. El pecho se le aprieta con un recuerdo de listones y calor y la pequeña estrella. Se levanta y revuelve una olla que no necesita ser revuelta. Un hombre llega al anochecer y dice que el doctor ha puesto su nombre Norcom en un papel que exige ayuda. Ha colocado avisos hasta Nueva York y Boston. Ha contratado hombres que ganan la vida llevando cuerdas. Vigila, dice el hombre. No dice de qué ni de quién. Se toca el ala del sombrero y se va. Harriet le da las gracias y luego levanta la alfombra junto a la puerta y mira la tabla debajo, aún suelta, aún suya. Llega una mañana en que una mujer blanca de ojos afilados y manguito de piel se detiene en la calle y mira demasiado rato a Harriet y luego a Luisa. La mujer sonríe con un lado de la boca y dice qué bonita. No es elogio, es prueba. Harriet le da las gracias y sigue. Toma una calle que no le gusta para poder torcer luego por 2 que sí. No deja que cambie su paso. Deja que el aliento se haga lento porque ese es el truco que mantiene la mente abierta. Cuando llegan a la puerta no forcejea con la llave. Pone la tetera al fuego y el sonido de la tetera hace que la habitación vuelva a pertenecerles. Cartas de Molly. Llegan con una letra que no es la suya. Las palabras son llanas. El pan se ha vendido. Un chico rompió una ventana y huyó. El doctor vino y se fue como el tiempo. Hay un lugar pequeño en el techo que necesita un clavo. No escribe estoy vieja. No escribe estoy cansada. Harriet lee esas frases de todos modos. Presiona el papel contra la mesa con ambas palmas y cierra los ojos y ve las manos de Molly contando monedas, alisando telas, sosteniendo una taza ante una boca con fiebre. Ve la tabla del techo y su propio aliento empañando la hendidura. Abre los ojos, pone agua a hervir y amasa pan en un cuenco porque las manos necesitan trabajo cuando el recuerdo llega demasiado afilado. María Child vuelve en primavera con un fajo de papeles atados con bramante. Cuando estés lista, dice, tú eliges el nombre que usarás. Tú decides qué dejar sin decir. Tú decides qué mostrar sin velos. Mira a los niños y luego aparta la vista para devolverles sus rostros. Harriet toca los papeles como si quemaran. Queman. Ella sostiene el calor. Empieza de noche cuando la casa calla. La lámpara sisea. La pluma raspa. La mano se le acalambra y la sacude y vuelve a escribir. Escribe una habitación con una puerta que no se cerraba. Escribe una campana y un hombre que gustaba de hacerla sonar. Escribe una mujer que guardaba monedas en pilas pulcras y una cuchara metida en la cintura. Escribe un hueco donde una estrella se quedaba a mirar un cuerpo aprender a vivir pequeño como un pensamiento y fuerte. No se apura más allá de nada que pese. No deja que la página recoja lo que ella no quiere que cargue. Toma decisiones en tinta y deja lo demás al aire. Joseph se despierta una vez y camina descalzo a beber agua. Ve a su madre en la mesa con la cabeza inclinada y la lámpara haciendo una corona sobre la madera. Se queda un momento y vuelve a la cama. Por la mañana no hace preguntas. Ayuda no preguntando. Luisa juega en el suelo con botones e hilo y hace una casa con cuadrados de hilo. Pone los botones dentro en filas y los llama platos. Necesitamos más ventanas, dice.
Harriet dibuja una línea en el aire y la enrosca en el dedo de su hija. Las haremos, dice. Los avisos del doctor siguen llegando y empiezan a aflojar. Un hombre llega con un papel que debe entregar y encuentra la puerta equivocada. Otro llega y da con la correcta y llama y luego se va, porque la dueña de casa abre con una mirada que le dice que ha traído su trabajo a la mesa equivocada. La ley se cansa cuando no puede presumir. Harriet sigue yendo al mercado y al trabajo, y de vuelta con paso firme, ojo agudo, bolsa no tan llena como para no poder correr si hace falta. Una tarde tardía el cielo baja. Se junta la tormenta. Caen las primeras gotas gordas sobre la calle. Harriet se detiene en un portal y espera con 3 desconocidos que no hablan y no necesitan hacerlo. La lluvia cae fuerte y lava la ciudad por un minuto. El trueno rueda como carreta sobre piedra. El relámpago corta el borde del río. El aire huele a hierro y a nuevo. Harriet ríe sin querer. La lluvia le responde con risa. Cuando Amaina sale, sacude el chal y sigue con paso liviano. Esa noche escribe el desván otra vez, no como una caja, sino como una lente. Aprieta la pluma y traza líneas que sostienen. Escribe los nombres de cuartos y los nombres de personas y los nombres de cosas que actuaron como personas. Campana, cuchara, clavo, hendidura, moneda. Se detiene sobre la palabra niños y la deja en medio de la línea. La vuelve una viga que sostiene la siguiente frase. Cuando deja la pluma tiene los dedos manchados y la espalda le duele con una curvatura que creyó haber dejado atrás. Sopla la lámpara, se sienta en la oscuridad y escucha a la casa respirar como un cuerpo seguro. En la cama pone el pulgar sobre el bolsillo cosido por costumbre y lo encuentra aún allí. La moneda está más plana. Los dobleces del papel se han ablandado de tanto tocarlos. Los nudos de cabello siguen iguales. Cierra los ojos. El sueño llega como una marea que ha esperado demasiado al otro lado del banco. Ella lo deja pasar. Al otro lado del banco. Ella lo deja pasar. La mañana trae trabajos pequeños. Pan para cortar. Un agujero en la manga de Joseph para remendar. La pregunta de Luisa sobre si la letra A siempre necesita techo. Algunas sí, dice Harriet. Algunas pueden sostenerse solas. Le alza el mentón a la niña, le mira el rostro y ve en él los cuartos que han sobrevivido y los cuartos por venir. Se ata el pañuelo para que no puedan arrebatárselo y abre la puerta a un aire que huele a noche lavada por la lluvia. Sale y no baja la mirada. Detrás, sobre la mesa, bajo un paño doblado, yacen páginas atadas con cuerda. La de arriba guarda un nombre que es y no es el suyo. La tinta ha secado. Las palabras no se mueven pero llevan movimiento. La casa que nombran no puede ser pisada por el hombre que creyó poseerla. El próximo golpe será la mano de un amigo trayendo más papel, no una cadena. El río a lo lejos hace su sonido de siempre. Ella lo oye y no se estremece. Ese sonido ahora significa barca no casa. El día se ensancha. Ella va a su encuentro con la espalda recta y el aliento tranquilo. La puerta mantenía el día afuera y lo dejaba entrar en sus términos ahora. Trabajo y palabras se trenzaban y la trenza sostenía. Las páginas reposaban bajo un paño en la mesa. Tinta seca. Líneas que nombraban cuartos como eran. Cada noche su mano aprendía a moverse con firmeza. Cada mañana su espalda aprendía a enderezarse de nuevo. Siguió con las tareas de la casa, con los niños, con la vigilancia en la calle. Aprendió el horario del impresor como había aprendido el de la patrulla. Qué día se armaban las formas, qué hora la entintada corría suave, qué mano pequeña llevaba pruebas por la ciudad bajo una chaqueta. María Child trajo una prueba una tarde lluviosa con los bordes aún húmedos y negros al tacto. Lee, si quieres, dijo y la dejó plana. Harriet no se sentó, se quedó de pie y leyó la primera página en voz alta para sí, despacio, probando cada palabra como paso en tablón. La habitación cambió de forma alrededor del sonido. La mesa se volvió estrado de testigo. La tetera siseó como aprobación. Los niños guardaron silencio en su rincón. Escuchaban sin aprender aún cómo descansaría la historia dentro de ellos. La noticia corrió veloz cuando el libro salió. El año había girado y la nación con él. Algunos escribieron que una mujer no podía conocer tan bien su propia historia. Algunos escribieron gracias, que eran casi oraciones. Llegó una carta de una mujer que nunca había visto un campo de algodón, y aún así, había sentido una mano sobre una puerta que no quería cerrarse. Tus páginas pusieron un nombre en mi aliento, escribió la mujer. Harriet sostuvo la carta, la alisó con la palma, y luego la puso en la lata con los nudos de cabello. Los avisos aún aparecían a veces, impresos bravos y firmes en revistas que gustaban de pellizcar la cara de cualquier alegría. Un hombre la detuvo en una calle para decir que había leído y no creía.
Haces que el sur suene peor de lo que es, dijo orgulloso de la frase, por contener todos sus días. Ella miró sus guantes y su boca y solo dijo, no has estado donde yo estuve. Él se apartó porque un carro necesitaba la calle más que él. Ella siguió. No desperdició aliento cuando el aliento tenía tanto trabajo que hacer. Llegó un día como cualquier otro cuando un golpe en la puerta trasera trajo a una mujer con un bolso y ojos serios. Guerra, dijo la mujer. Ni alto ni bajo. La palabra cargaba barro y humo. Campamentos se alzaron de la noche a la mañana en riberas, en cementerios, en bordes de marisma, donde el suelo sostenía agua y personas juntas. Cuerpos que habían sobrevivido campos ahora necesitaban aguamantas, agujas y calma. La ciudad se llenó de quienes habían tomado sus pies y la ropa puesta, y dejaron todo lo demás para encontrarlo luego o nunca. Harriet se adelantó al trabajo porque sus manos lo sabían sin enseñanza. Clasificó camisas por talla y remendó costuras. Hirvió agua, la templó y la vertió bajo una lengua poco a poco. Hizo cataplasmas de pan y cebolla y los cambió cuando el calor sacó la fiebre. Contó raciones y aprendió a repartir para evitar pelea al fondo del cucharón. Escribió listas y mandó a chicos ligeros a traer barriles, leña y vinagre. Aprendió a volver tienda una habitación por cómo colgaba una manta. Enseñó a madres a ceñir al hijo contra el cuerpo con una tira de tela cuando la noche se ponía áspera. En un campamento junto a un arroyo salobre, una fila de mujeres miraba fija una mesa donde alguien leía nombres. Nombres significaban mantas. Nombres significaban un saco de harina. Nombres a veces significaban un bote que salía. Harriet pasó por la fila con un cucharón y una calabaza. Bebe, dijo, y la palabra obró como soga que trae de vuelta a la gente a sus cuerpos. Un muchacho tosió de un modo que le dijo que su pecho tenía más que frío. Ella lo sentó junto a la estufa, lo arropó con un chal, y le sostuvo la mano mientras dormía y contó sus respiraciones con el pulgar en el pulso. La cuenta se posó como ave y se quedó. Hombres de abrigos azules pasaban como clima y a veces se quedaban lo justo para ayudar a sostener una olla o cargar un barril. La guerra los doblaba también. Uno preguntó, ¿cómo soportas esto? Mirando una fila de catres con rostros vueltos a cualquier luz que pudieran hallar. Harriet respondió, del mismo modo que soporté otras cosas. Una pulgada, un aliento, luego el siguiente. Él la miró como quien oye un modo nuevo de cargar un fusil y asintió. En la ciudad siguió escribiendo cuando pudo. El libro caminó sin ella hacia lugares que nunca vería. Cartas la encontraron de mujeres y hombres que nunca conocería. Algunos preguntaron cómo hacer un lugar oculto donde una persona pudiera estar a salvo por una noche. Ella respondió y les dijo que aprendieran sus techos, que midieran tablas en la oscuridad con los dedos, que notaran qué clavos podían llevar un cordel y cuáles se soltarían, que escucharan la garganta de una casa como una madre, escucha el aliento de un bebé. No olvidó la forma de la ley aun cuando la guerra la rehacía. Una mañana llegó un papel con 2 firmas y un sello, puesto en la mesa sin tocar por un hombre que no la miró a la cara. Decía que ella y sus hijos habían sido comprados en firme por un amigo a su nombre. Ella había rehusado antes ese camino por orgullo, dolor y principio. Tocó el papel y sintió la quijada tensarse. Maria Child estaba a su lado sin decir nada. Los niños miraron a su madre y al sello, y no supieron qué sentir para igualar el rostro de ella. Harriet tomó una silla y se sentó. La cuchara en el bolsillo del delantal le presionó la pierna. La moneda en el corpiño pesó más de lo que una moneda debe. La libertad no debería tener un precio que se paga 2 veces, dijo. La habitación la oyó. Luego dijo, pero el papel mantiene manos lejos de ellos. Puso la palma sobre el sello. Estaba en relieve, ávido de certeza. Por ellos dijo al cuarto y a sí misma. No lloró, no sonrió. Guardó la escritura bajo la lata con los nudos de cabello, como si ponerla bajo ese peso pudiera enseñarle a quedarse humilde. La guerra se movió. Noticias de batallas llegaban como partes del clima que sangraban. Nombres de lugares que nunca quiso ver se hicieron familiares. Fuertes, arroyos, cruces. Un hombre llegó al campamento sin abrigo y se fue con una manta y un libro. Ella le preguntó si sabía leer. Él rió y dijo, ahora sé. Ella le dio un silabario y le enseñó a hacer que la A se mantuviera en pie y que la E abriera la boca. Él llevó el silabario bajo la camisa como si fuera armadura. El silabario bajo la camisa como si fuera armadura. Harriet viajó al sur con bandera y salvoconducto, cuando el río lo permitía, a lugares donde la gente estaba reunida y contenida con menos crueldad que antes, y más confusión. Se paró en una iglesia vuelta a hospital, y enseñó a una muchacha a vendar bien para que no pellizcara y no se aflojara, cuando el cuerpo girara en sueño.
Se paró en un campo al anochecer con una olla de frijoles y arroz, y alimentó una fila hasta raspar fondo y llenar la última boca. Llevó listas de quién tenía maridos perdidos, hijos perdidos, nombres perdidos. Escribió sus nombres para que estuvieran sostenidos en algún sitio, aunque los cuerpos no lo estuvieran. En un campamento junto a un fuerte, una mujer dio a luz mientras los cañones sonaban lejos como tambores. Harriet sostuvo al bebé cuando llegó resbaloso y gritando, y por un momento el ruido de las armas no existió. Lavó a la criatura con un paño mojado en agua tibia, lo envolvió y lo puso al pecho de la madre. La madre miró el techo de la tienda como si fuera cielo, y rió una vez al pensar que un techo pudiera sostener tanto. Joseph halló trabajo levantando cajas y llevando recados por un pago que llegaba a tiempo. Volvía a las habitaciones de ella con las manos manchadas y una sonrisa. «Me pagan por la espalda», dijo orgulloso y cansado a la vez. Harriet le puso monedas en la palma, y tomó algunas para el frasco y dejó otras para su bolsillo. Luisa tomó costuras y aprendió a ajustar un vestido a una mujer que nunca había sido medida. Brillaron alfileres. Corrió hilo. Se paró con la clienta y preguntó cómo deberían sentirse las mangas cuando los brazos se alzan. «Como si pudiera alzar cualquier cosa», dijo la mujer. Luisa sonrió y aflojó una costura. El nombre del doctor volvía a veces, cada vez más fino, como cuerda dejada al clima. Alguien dijo que se había mudado, que la edad se le había sentado encima. Otro dijo que aún cargaba rencor como hábito que no podía romper aunque no le sirviera de nada. Harriet no alimentó la charla. Hombres como él se estiran si les das aire. Ella dejó hambrienta su historia. Alimentó otras cosas. La paz no llegó como campana, sino como una serie de respiraciones donde ningún cañón las cortaba. La ciudad despertó de una fiebre larga y tomó cuenta. ¿Quién faltaba? ¿Qué podía levantarse? ¿Qué reglas ya no eran reglas si suficientes manos las negaban? Harriet fue al sur con un grupo que llevaba ropa, libros y frascos de ungüentos sencillos. Bajó de un carro en un pueblo donde encinas vivas daban sombra como promesa, y miró una casa que podría haber sido la que huyó de ella. Tan iguales eran las líneas y las ventanas y la puerta que no se cerraba. Se quedó en el camino y no se acercó. Un viento trajo olor a barro de río y a pan horneándose en alguna cocina, que ahora se pertenecía a sí misma. Halló gente que conocía a su abuela. El cabello de Molly se había puesto blanco, y luego se había ido a un pañuelo. Sus manos contaban monedas más despacio, y eran igual de rápidas para meter una rebanada de pan en el bolsillo de una niña que no era suya. Cuando Harriet entró en esa cocina, el reloj marcó con saludo. Se abrazaron largo, se sentaron y se tocaron los rostros como leyendo braille. No llenaron la habitación de palabras. Dejaron a la tetera decir parte. «Soñé tu aliento por las noches y le ordené ser terco», dijo al fin Molly. Obedeció. Harriet rió y la risa sacudió algo que había estado duro en ella por años. Fueron al cobertizo en el gris del alba y miraron el techo simple. Molly tiró una miga donde había estado el agujero, y un gorrión saltó y la tomó. «Lo martillé desde dentro contigo», dijo, y empujó el hombro de Harriet con el suyo a la vieja usanza, la que había impedido que todo se rompiera demasiado pronto. Harriet habló con mujeres en atrios de iglesia y en porches. Llevaba un libro bajo el brazo con forro gastado, y lo ponía sobre mesas para que las manos lo tocaran y supieran que la tapa podía abrirse por ellas. Leyó en voz alta cuando se lo pidieron. Miró rostros cambiar cuando una frase ponía marco a algo que siempre habían sabido y nunca había sido nombrado delante de ellas. Una muchacha se puso de pie tras una lectura y dijo, «No sabía que las palabras de una mujer podían imprimirse y seguir siendo suyas». Harriet dijo, «Pueden, háganlas». De vuelta al norte montó un cuarto pequeño donde la puerta se abría a gente que necesitaba una carta escrita o leída, un remiendo, un sitio donde sentarse sin que nadie les dijera que siguieran. La mesa guardó sus cicatrices, la cuchara guardó su curva, la moneda vivía en la caja con los papeles, los nudos de cabello estaban en la lata, seguros como latido. El libro estaba en el estante con el lomo gastado de uso. Puso una lámpara junto a la ventana y dejó que su luz fuera señal como una tela blanca. En un tendedero es señal cuando la noche muerde. Luisa se casó con un hombre de botes que sabía atar un nudo digno de confianza. Joseph se fue y volvió y se fue y volvió. Como hacen los jóvenes cuando el mundo tiene espacio y sus piernas son fuertes. Trajo un niño una vez, pequeño y dormido en brazos, y se lo entregó a Harriet, con una mirada que dijo más que cualquier frase. El pelo del bebé era suave como silencio. Harriet sostuvo la cabeza pequeña en el hueco, entre cuello y hombro, y sintió que el viejo espacio del techo se volvía historia que ya no necesitaría.
Vivirse igual. A veces soñaba la hendidura y despertaba, y tenía que poner la mano en la pared para sentir su firmeza. A veces despertaba y oía solo los sonidos ordinarios de una casa que se pertenece. Sisio de tétera, suspiro de tabla, papel que se desliza a su lugar. La campana en la repisa cuando compró una para poner allí era solo una campana ahora. Sonaba por pan salido del horno, por un golpe que esperaba, por la hora que cerraba un día de buen trabajo. Cuando sonaba todas las puertas de la habitación, se quedaban donde ella las ponía. Llegó un sobre grueso una tarde de invierno con sellos apretados en su piel. Era de una mujer en un pueblo distante donde la nieve caía como noticia. Dentro venía una carta cuidada y cercana, que contaba de una niña que había leído el libro, y había movido la cama de debajo de la ventana a un lugar desde donde la puerta podía verse en el sueño. No sabía hacerlo, escribió la madre. Ahora lo sé. La carta no pedía nada. Agradecía con una honestidad que se quedó tibia sobre la mesa. Harriet la leyó 2 veces y luego 3. La puso junto a la lámpara y la miró como se mira a una estrella que ha hecho el trabajo de viajar tan lejos para ser vista. La vejez llegó no como enemiga, sino como peso que la hizo elegir sus sillas con cuidado. Sus manos firmes alrededor de una aguja y menos firmes alrededor de una taza cuando la habitación estaba fría. Dejó de ir al mercado en mañanas de hielo y mandó a Luisa con una lista. Conservó la costumbre de atarse el pañuelo para que no pudieran arrebatárselo, aunque ninguna mano lo intentara en años. Los hábitos te mantienen entera. Enseñó una clase para niñas los sábados por la tarde en el salón de la iglesia. Les enseñó letras y el modo de mirar un cuarto y saber dónde ponerse. Les enseñó a esconder una moneda y un papel donde el miedo no pueda hallarlos. Les enseñó a escribir sus nombres en firme. Les dijo que empujaran el pestillo solo por sí mismas. Los nietos entraron de la nieve con las mejillas ardiendo y dejaron huellas sobre la alfombra y sabían dónde estaba la toalla junto a la estufa. Hicieron fuertes con sillas y mantas y llamaron a los cuartos de dentro con nombres inventados. Pidieron historias y no se asustaron con las que hacían a su madre cerrar los ojos. Harriet contó otras a veces, sobre pan que sube, y estrellas que no se van, y un clavo que un pulgar sostuvo, cuando un cuerpo necesitó algo que sostener. Un día de fin de primavera, la luz cayó por vidrio limpio sobre una mesa dispuesta para el té. Los papeles estaban apilados en un montón ordenado. Una campana yacía quieta. La cuchara cruzaba un platillo. La habitación esperaba. Harriet se puso de pie y alzó una ventana para dejar que entrara el aire. Oyó el sonido de un río en su mente. El sonido viejo que había significado casa y luego ferry, y ahora a su edad significaba solo agua haciendo su trabajo. Tocó la lata con los nudos de cabello, la caja con la moneda y la escritura, el libro del lomo gastado. Cerró la caja y la lata y dejó el libro abierto en una página donde una muchacha estaba en un umbral y decidía ser su propia testigo. Llegó la tarde. Encendió la lámpara. La llama prendió y se afirmó. Pasos subieron por el sendero y se detuvieron. Una mano conocida tocó la puerta con 3 golpecitos leves. Nada que se pareciera a una orden. Ella sonrió y fue a abrir. La bisagra se movió con un sonido que había aprendido a amar. Madera admitiendo solo a quien eligiera. Ya no miró por encima del hombro por costumbre. Miró al frente. Dejó entrar a quienes necesitaban luz, espacio y nombres. Corrió su campana un palmo para centrarla. Alisó el paño sobre la mesa. Se sentó en su silla. Respiró hondo y fácil. Afuera la calle mantuvo su zumbido. Adentro la puerta se cerró por su elección y se quedó cerrada. Las páginas sobre la mesa mantenían firme la casa. La noche se tendió como una amiga. Firme la casa. La noche se tendió como una amiga.